está lista nuestra invitada, Constanza Valdés, licenciada en Derecho de la UDP, codirectora de ABOFEM y experta en derechos LGBTI. Esta mañana, bienvenida Constanza Valdés a La Voz de los que sobran. ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, qué bueno verte esta mañana. Hola, Constanza. Hace rato que teníamos ganas de conversar contigo, Connie, y se dio la oportunidad de que conversemos porque estos últimos días, al principio yo voy a serte súper honesta, como que no quería pescar mucho. Yo dije, en realidad, escuchar lo que dicen personas como Patricia Maldonado y sus compañeras en La Indomables, Cata Pulido y Claudia Schmidt, como que mejor dejémosla pasar. Como que al principio era mejor dejémosla pasar. Pero después me fui dando cuenta que ese discurso de odio que desparramaron en pantalla tampoco se puede dejar pasar, porque es un discurso de odio. Voy a partir por lo más básico, Constanza. ¿Nos podrías definir qué es un discurso de odio? Bueno, básicamente un discurso de odio es aquel discurso que propiamente tal busca denostar, menospreciar o básicamente vulnerar también derechos de las personas, ya sea de un grupo determinado o más de algún grupo determinado, y particularmente la diferencia entre el discurso de odio y la libertad de expresión es que el discurso de odio obviamente puede ser sancionado porque la libertad de expresión no es un derecho completamente absoluto. Perfecto. Y en base a esa misma situación, el discurso de odio lo que se caracteriza particularmente es que tiende a envalentonar a la gente y de alguna forma a generar consecuencias perjudiciales que generalmente tienen que ver con un poco con el acoso, con un poco con el llamado a la discriminación. O sea, solamente basta ver, particularmente cuando vemos estos discursos, los comentarios en las redes sociales o en algún portal de los medios de las redes sociales, para ver cómo en general mucha gente reproduce lo mismo, pero también a un nivel incluso de mayor violencia que la misma persona lo emitió. Claro. Entonces, en base a eso nos encontramos en una situación donde no es simplemente una libertad de expresión, sino lo que se busca más que nada es generar un odio, un menoscabo hacia un grupo determinado de personas o hacia una persona o un grupo en particular. Y una cosa muy importante acá para como que va como una escalada, como claro, se amplifica. Y cuando hablamos de los discursos de odio particularmente se dirigen en contra de grupos históricamente discriminados y excluidos. Por lo mismo, cuando hablan y dicen que la heterofobia y todas las cosas, en la práctica eso no puede existir porque efectivamente, primero en ámbito de discriminación. Sí, ese concepto y el tema de discursos de odio. Sí. Y en estos temas se exige que haya una cierta, de alguna manera, verticalidad en la situación, sobre todo porque efectivamente no puede haber una discriminación o una incitación al odio en contra, por ejemplo, de un grupo particular que no ha sufrido discriminación por su orientación sexual, por su identidad de género. Entonces, en base a eso no puede existir... porque también lo han utilizado así como, no, es que van a incitar al odio en contra de heterosexuales y en la práctica no puede existir, no son un grupo históricamente discriminado y excluido. Asimismo como no puede haber una discriminación en contra de la clase alta tampoco, no se da esa situación y eso es súper importante tenerlo en consideración en el momento que analizamos la discriminación y los discursos de odio porque hay una variable sociológica muy interesante que tiene que ver con la verticalidad y un componente mucho más fuera de lo jurídico que tiene que ver con una historia detrás y particularmente una desventaja que tienen estos grupos, no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel mucho más práctico y en la día a día. No. Sí, a ver, Constanza, ¿Daniel? Yo quiero hacerte una pregunta, porque no, lo que pasa es que cuando yo escuché lo que dijo Patricia Maldonado... ¿Lo escuchaste? Me dio para 2 segundos y medio, sí. Más o menos. No, lo escuché y escuché también a la Catalina Pulido. La otra niña no habló y por eso también al final se enojó y se fue del programa. Sí, también renunció, pero no renunció por eso, renunció porque no la dejaban hablar. Pues eso es lo que dijo. ¿En serio? Ya, pero lo que quiero preguntarte, Constanza, que estos discursos de odio hay que hilar muy fino porque ellos lo disfrazan de otra cosa. Entonces, puede ser bien brutal. Entonces, quiero decir, lo disfrazan de opinión. ¿Acaso no puedo tener esa opinión? Y eso es una cuestión constante acá y tenemos que hablar de eso. Y no puedo pensar así, lo que no piensan como tú. No puedo pensar eso, no puedo pensar eso, o sea, ya me censuran hasta por eso. No puedo hablar nada porque me censuran. Es una cuestión. Y lo otro, que se afirman también en ciertas realidades
que son disfrazadas. Por ejemplo, ella hablaba de la actriz, ¿no? Y le decía, pero si ella no es mujer porque ella tiene próstata. Ella nunca va a tener una menstruación. Entonces, son verdad, sí, no va a tener nunca menstruación. Pero entonces, todo esto es disfrazado, me explico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hilar mucho más fino, Constanza, y explícamelo tú, porque tú supongo que tú lo manejas, cuando estos que te lo disfrazan de opinión, de realidades que son a media, que atrás tienen este discurso de odio. Es que por lo mismo en la práctica cuando hablan de la censura en ningún caso se pretende censurar, lo que se pretende hacer es básicamente que vayan a tener alguna sanción. De hecho, por lo mismo a nivel de libertad de expresión nadie, incluso en el ámbito de los discursos de odio se significa que se van a censurar, pero sí en la medida que se emitan, efectivamente van a tener una sanción aparejada, como sea en los distintos países y a nivel internacional, particularmente en el sistema interamericano de derechos humanos, se habla de los discursos de odio sin perjuicio que en la misma Convención Americana tenemos garantizado el derecho a la libertad de la expresión. Y bajo la misma lógica, cuando dicen, es simplemente mi opinión, en base a lo mismo generalmente, una de las cosas muy radicales que tienen que ver, particularmente en su discurso en particulares, es el hecho que terminan de alguna manera o negando la identidad, en este caso de Daniela, o en algunas otras situaciones de alguna manera también menoscabando o haciendo efectivamente disfrazando esta supuesta opinión en base a algún prejuicio que tiene que ver mucho con cierta particularmente desventaja o si no más que bien como si fueras menos la otra persona particularmente, de alguna forma como para bajarla a una categoría ya sea en diferentes ámbitos. Y por lo mismo es súper importante cuando hacemos ese análisis, por ejemplo, en las opiniones simplemente de personajes públicos, etcétera, donde dicen, no, es que yo no creo que, por ejemplo, las parejas homosexuales tengan que adoptar porque merecen un padre y una madre y además se encuentra estudiado que efectivamente van a reproducir los mismos estereotipos, las mismas conductas. Y en base a lo mismo podríamos también hacer el mismo análisis particularmente porque en base a esa misma opinión que se reproduce, por ejemplo, en diferentes medios sociales o en alguna revista, etcétera, el prejuicio subyacente ahí tiene mucho que ver con el hecho de que las parejas, en este caso del mismo sexo, no serían las más adecuadas porque de alguna forma en su discurso la homosexualidad no sería tan válida que la heterosexualidad. Entonces, cuando analizamos los discursos generalmente, subyacentemente encontramos una premisa que tiene mucho que ver con que yo no creo que la otra persona, su orientación sexual, su identidad de género, su raza, su etnia, sea tan válida como la mía o la de otra persona. Y es donde ahí radica particularmente el discurso de odio. Entonces, por eso mismo, Daniel, es súper importante eso, de que el ejercicio de hilar fino y de reflexionar respecto a eso es súper interesante, no solamente al momento que hacemos el análisis como mucho más teórico, sino también jurídicamente el día de mañana cuando se empieza a discutir ya y avance, por ejemplo, el proyecto de ley de incitación al odio. Eso te iba a preguntar, porque es súper interesante. Voy a leer un comentario de Juan Eduardo Méndez, dice, viendo a la Connie Valdés en De los que sobran con Silicon Valley y Daniel Stingo, que a todos les quede claro que los discursos de odio no son opiniones. La señora Merkel, y aquí, claro, él agarra un discurso muy bonito de Angela Merkel, que habla muy pocas veces, no como nuestro presidente, habla poquito, y cuando habla contundente. Dijo clarito que la libertad de expresión tiene como límite la dignidad del otro. En nuestro país entiendo que estamos bien atrasados con eso, ¿no? No tenemos legislación que sancione los discursos de odio. Por ejemplo, otra de las cosas de discursos de odio que tiene Patricia Maldonado y conocemos ampliamente tienen que ver con defender los crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Atacar a quienes fueron víctimas de la dictadura cívico-militar en Chile. Entonces, como que ahí estamos atrasados en nuestra legislación con respecto a otros países, ¿o no, Connie? Exactamente, de hecho, en base a lo mismo, actualmente solamente existe la incitación al odio, particularmente a través de los medios de comunicación, a la ley de libertades de prensa. Perfecto. Y en base a lo mismo, no hay una ley de incitación al odio ni a la violencia en los distintos ámbitos. Y desde el 2017 ya se presentó un proyecto de ley para regular la incitación a la violencia física, después se incorporó en la Comisión de Derechos Humanos la incitación al odio propiamente tal, pero un proyecto de ley que se encuentra ya entrampado en la misma comisión y sin avance desde aproximadamente casi 2 años ya.
Y es súper importante que este proyecto sea aprobado, porque no solamente hablamos de incitación a la violencia física, que puede ser en el caso de que llamen a pegarle a una persona, a un grupo determinado, incitación al odio que tenga que ver con menoscabar, con denostar, que termine una situación de discriminación o de bullying constante, de acoso, sino también este proyecto de ley sanciona el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos cometidas particularmente durante el periodo de la dictadura. Perfecto. Y en base a esa misma lógica, el proyecto de ley busca regular toda esta situación. Ahora, en base a lo que dicen, ¿va a ser una ley mordaza, va a ser una ley de censura? No. Pero cuando la gente emita sus discursos de odio particularmente, lo que va a suceder es que van a ser sancionados jurídicamente. Y cuando vemos en la iniciativa, ni siquiera hay penas privativas de libertad. Generalmente apuntan mucho a la multa en particular y de alguna manera las salidas alternativas que pudieran darse en base a que generalmente la gente va a tener alguna atenuante en particular. Entonces, bajo esa misma lógica, ni siquiera un proyecto de ley que va a hacer que la gente vaya a terminar en la cárcel 10 años o 5 años particularmente por un discurso de odio, sino que van a ser sancionadas en la medida de la proporcionalidad también del discurso. Lo mismo sucede en ámbito de discriminación, donde se sanciona con una multa, incluso con las reformas que se vienen en la ley antidiscriminación. En ningún caso se va a proponer que por una discriminación una persona vaya a terminar privada de libertad, pero sí que vaya a cumplir de alguna manera, ya sea una multa o una prestación de servicio en beneficio de la comunidad, que ahí yo creo que es súper interesante esa discusión respecto a cuando estos discursos de odio se generan en contra de un grupo en particular, ¿por qué no también que esas mismas personas, de alguna manera, para reparar el mal causado, no trabajen particularmente en beneficio de una comunidad? Probablemente lo van a hacer regañadientes, no va a ser la mejor experiencia incluso para la persona, pero en base a eso también va a ser un tipo de reparación, porque falta mucho en torno a esto, que dicen, no, es que las disculpas públicas, y las disculpas públicas muchas veces no son suficientes, sobre todo porque lo que hemos visto, por ejemplo, con el tema de Daniela Vega, lo hemos visto también en contra población migrante, etcétera, que la gente termina reproduciendo lo mismo porque dice, pero ¿sabéis qué? Tal persona lo dijo en televisión y yo le creo, y después va a hostigar a su vecino. Y esas consecuencias que en la práctica muchas veces no las podemos cuantificar por el tema de un análisis estadístico, efectivamente tienen consecuencias que tienen que ir en base a que la persona que gatilló todo este efecto también pueda reparar esa situación. Porque cuando hablamos de todo esto, muchas veces hablamos solamente de la sanción, pero yo creo que es súper importante que también se hagan cargo de las consecuencias. Sí, absolutamente. O sea, yo, fíjate que después como que me puse a razonar cuando salí de mi ombligo y me puse a razonar un poco de lo que habían dicho. Me acordé, el año pasado, más o menos en esta misma fecha, yo estaba terminando de hacer un programa de YouTube que se llama Mil Voces, que hice con la corporación Miles. Y en uno de sus capítulos, me acuerdo que me quedó dando vuelta todo el rato que me contaban que una mujer trans en Latinoamérica tiene un promedio de vida de 35 años. Y yo lo voy a repetir porque yo quedé... Me acuerdo que fue como, ¿qué? 35 años. Una mujer trans, promedio de vida en nuestro continente. Entonces, si cuando tú emites una declaración como esa, cuando estás hablando sobre algo así, no puedes tener este nivel de irresponsabilidad, porque lo que generas en los otros es como darle la razón a quienes ven al otro, como tú decías delante, Connie, como no igual a mí, no con los mismos derechos, no como un ciudadano o ciudadana del país, ¿no es cierto? Y entonces le estoy dando el espacio a los otros para que discriminen a esa persona. O sea, que una mujer trans tenga un promedio de vida de 35 años es bueno, entonces deberían pagar, no sé, menos en la AFP, por ponerte un ejemplo, ¿cachai? No sé, a ese nivel. Porque no están considerando, es que es bien impresionante. Yo me acuerdo que yo cuando escuché esa cifra quedé súper mal. Oye, el discurso de odio, ¿podemos hacer una definición básica, Constanza? Porque discurso de odio puede haber para muchas cosas. O sea, sí, la invitación a matar a un weón del Colo, mira lo que estoy diciendo, podría ser discurso de odio, ¿cierto? Claro que sí. Reivindicar
lo que hizo la DINA o la CNI en la dictadura podría ser un discurso de odio. Es discurso. Pero estoy tratando de poner ejemplos que están nada que ver uno con otro para que podamos aunar, digamos. Patricia Maldonado diciendo que Daniela Vega nunca será mujer porque también es considerado discurso de odio. ¿Qué es el elemento común y por qué es discurso de odio en esta... ¿Me entendí o no? Yo sé que es súper básico, Constanza, lo que te estoy pidiendo. Y sé que eres abogada como yo. No me juzgues mal, pero quiero que sea súper así como... Quiero que sea básico para que la gente entienda. Pues, yo creo que es importante. Claro. ¿Cachai o no? Yo creo que en base a eso es súper importante, pero por lo mismo el denominador común entre todas estas situaciones es catalogar a la otra persona o al grupo de personas como inferior y que no merece los mismos derechos. Y yo creo que ahí está el factor común en base a lo mismo, porque van a haber distintas variables. Por ejemplo, no tienen derecho a los derechos humanos, como sucedió en el tema de la dictadura. Acá no tiene derecho a que se le reconozca su identidad. No tiene derecho a ser de tal, particularmente de tal equipo de fútbol. No tiene derecho a tener ese color de piel. No tiene derecho a ser de esa no tiene derecho a pertenecer a un pueblo originario. Nos basa lo mismo, siempre nos vamos al mismo denominador común, que tiene que ver con una inferioridad, que merece los mismos derechos y que no tiene la misma dignidad, como lo decía Angela Merkel, en cuanto a ser humano y persona. Claro. Sí. Ahí está. Yo creo que esa es la definición y hay que ser súper enfático en decir que la libertad de expresión sí tiene límites. La libertad de expresión no es poder decir lo que uno quiera en cualquier momento. Y más aún, y aquí yo quiero hacerte una pregunta, Connie, cuando se trata de medios de comunicación, estamos muy en deuda ahí en los medios de comunicación. Hay poco conocimiento sobre mirada de género y derechos humanos en nuestros medios de comunicación. La verdad es que esa es lamentablemente una gran deuda que tienen los medios de comunicación en general. Yo por lo mismo valoro y encuentro estupendo que hayan lanzado el propio medio de La Voz de los que Sobran y tengan el matinal, porque es súper importante abordar las temáticas con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad multicultural, de derechos humanos, y en base a lo mismo, históricamente, lo que ha sucedido en los medios de comunicación, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, es que las noticias las utilizan como venta, como marketing. Entonces, en base a lo mismo, por ejemplo, los últimos temas que hemos visto relacionados con el caso de Antonia, por ejemplo, o con situaciones de particularmente violencia de género, lo que sucede mucho con esas historias es que generalmente son muy revictimizantes y carecen de una redacción que pueda tener un enfoque, de una perspectiva de género o incluso de derechos humanos. Entonces, en base a lo mismo, solamente para sacar una noticia les da lo mismo, incluso para llegar con la primicia, por ejemplo. Entonces, eso lo vimos también particularmente en el caso de Návila Rifo, por ejemplo, como algunos matinales, por ejemplo, festinaban, o incluso medios de comunicación. Entonces, en base a lo mismo, la gran problemática que existe es que generalmente los medios de comunicación están controlados por las mismas personas que sabemos que tienen harto dinero, los editores representan esa línea editorial, independientemente que hayan periodistas que puedan tener una postura completamente distinta, no tienen otra alternativa en muchos casos que efectivamente ir en base a esa línea, o si no, les despiden en la práctica. Entonces, en base a lo mismo, los medios de comunicación tradicionales, por ir en esa misma línea, carecen de una perspectiva de género, carecen de una perspectiva de derechos humanos, generalmente se basan mucho en el morbo, lamentablemente, en la desinformación, y en base a lo mismo es súper interesante el ejercicio que podemos hacer respecto a lo que hace falta en nuestro país, es que realmente exista una ley de medios que regule particularmente los estereotipos de género, la publicidad sexista, la redacción con un enfoque de género y derechos humanos, que hablemos de no negacionismo, o sea, que hablemos de sancionar también el negacionismo. Y eso en ningún caso significa, pero es que van a censurar los medios de comunicación, quieren hacer toda su pinta. Y es como, no, hay ciertos estándares, hay ciertos presupuestos mínimos democráticos que tenemos que tener en consideración. Y si todavía no los tenemos, siendo el año 2020, la verdad es que estamos bastante atrasados en ese mismo sentido, porque... Y como que si no censuraran en los medios de comunicación, mira, aquí estamos sentados nosotros.
Además, o sea, ya la censura sí existe, hay que decirlo. En YouTube, Ale Fuentealba dice, qué bueno escuchar a la señorita Valdés, persona bien preparada. La escuché en un seminario una vez y me queda más claro con los derechos de las personas. Prisma dice, Chile es tan chaquetero que insulta a la única actriz nacional que ha ganado un Oscar y muchos otros premios. ¡Qué vergüenza! Respétenla, aunque sea por su carrera internacional. Claudio Zúñiga, las personas de derecha llevan toda la genitalidad. Se nota que no comprenden las teorías de género. En Facebook, Mirza Andrea Salvo nos escucha y dice lo siguiente, se puede opinar distinto, pero no denostar, odiar, mofarse. Ese es el punto. El respeto debe ser costumbre. Y hay alguien aquí que pone algo que es como que nos puede servir como ejemplo responderle quizás. A ver si entiendo. Solo debo estar de acuerdo porque si estoy en desacuerdo o hay algún punto en el que no coincido y lo expreso, estoy dando un discurso de odio. No importan los argumentos, simplemente es discurso de odio. Y luego dicen que no se atenta contra la democracia. Por favor, dice. ¿Qué le podemos responder a esa persona, Connie? Es que uno de los grandes problemas, y acá para dilucidar un poco también, es que generalmente cuando hablan, es mi opinión, mi argumentación, muchas veces la argumentación, particularmente por ejemplo en torno a la identidad de género de las personas trans, es que gran parte de sus argumentos están camuflados tenuemente o incluso de manera muy expresa con transfobia completamente. En base a, por ejemplo, pensar de que las personas trans no merecen los mismos derechos, tienen que tener, no pueden cambiarse el sexo registral porque sería atentar contra algún supuesto orden natural, según ellos. Entonces, en base a esa misma argumentación, lo que ha sucedido en gran parte, donde argumentan y cuestionan la existencia de personas o argumentan o cuestionan que vayan a merecer los mismos derechos a algún grupo determinado de personas, en la práctica lo que están haciendo es básicamente eso, independiente que podamos traer a Werner, a Carlos Peña, quien se nos ocurra de ese grupo elitizado que vaya a argumentar filosóficamente hablando, van a llegar al mismo punto si es que plantean su punto de vista, su premisa principal va a ser negar la existencia o básicamente tener este discurso de inferioridad en contra de las otras personas. Entonces, en base a lo mismo, tu opinión no puede ser que esa persona no vaya a tener, no merece tener los mismos derechos, porque en base a eso tú ya estás con un prejuicio y una premisa de que la otra persona es inferior y por eso mismo no merece los mismos derechos. Claro. Y acá no estamos hablando básicamente de negar la argumentación, pero si yo, por ejemplo, me pongo a discutir con Marcela Aranda de por qué no debieran existir las personas trans, ¿cuál va a ser el consenso que se va a llegar? No hay ningún consenso, no hay ningún diálogo, ninguna conversación. Por más que yo me pueda vestir de blanco, ella también se puede vestir de blanco, pero ¿vamos a llegar a algún resultado, algo constructivo en ese diálogo? No, va a ser la Marcela Aranda diciendo que las personas trans no deben existir. Y yo hablando sobre otra temática, que las personas trans existimos y que merecemos derechos. Y en base a eso, dos polos contrapuestos en verdad no van a generar un diálogo, porque por otro lado va a tener a gente que va a decir, no, es que no merece los mismos derechos y todo, y se va a armar particularmente un grupo en contra. Agregar otra cosa, y es distinto también dar una opinión como la que estamos dando nosotros acá, que en realidad estamos dando información, no una opinión. Estamos acá sentados explicando, hablando sobre discursos de odio y legislación. ¿No es cierto? Y es distinto que usted en su casa puede pensar lo que quiera, ¿no es cierto? Efectivamente, mientras no le haga daño al otro. Pero distinto es emitir una opinión con un micrófono para muchas personas. Es muy diferente. O sea, si yo le presto el micrófono, un medio de comunicación, a alguien, ¿no es cierto? Estoy amplificando su discurso. Por lo tanto, tengo también que hacerme responsable. Y ahí hay un tema que si nosotros le pasamos un micrófono a alguien para que emita un discurso de odio, y ahí no estamos hablando de una opinión, es diferente. Alguien que le quiere quitar derechos a los otros, que no quiere que tengan los mismos derechos que yo. Entonces, por eso estamos conversando sobre esto, ¿no? Porque la identidad de género no es una cosa que tiene que ver, como decía una amiga aquí en un comentario, con la genitalidad. La identidad de género es otra cosa. Y por eso es tan importante que lo conversemos, porque también
estos son temas que a lo mejor algunas personas no han tenido la oportunidad de conversarlos, ¿no? Ya los cabros jóvenes ya tienen otra mentalidad y tienen conocimientos distintos, ¿no es cierto? Y es diferente. Pero yo puedo entender que haya personas, por ejemplo, mayores, ¿verdad?, que les cueste entender de lo que nosotros estamos conversando. Pero cuando lo conversamos y cuando lo explicamos y cuando podemos entregar información, por eso es tan importante también, todo esto va ligado con educación y con cultura, ¿no es cierto? Es tan importante que lo conversemos porque en realidad la ignorancia genera miedo y el miedo genera, ¿no es cierto?, estos discursos de odio. Y por eso también yo creo que... El miedo genera cast. Bueno, sí, el miedo genera Marcela Aranda, Casta, toda esa gente, efectivamente. Y por eso también es tan importante, yo creo, conversar este tema y llevarlo a cada casa, a cada hogar, para que se pueda conversar de buena manera, ¿no es cierto? Un tema parecido fue lo que pasó con Hermógenes en el 13. Porque Hermógenes Pérez de Arce. Claro. Sí, por Hermógenes Pérez de Arce fue a negar la violación a los derechos humanos en dictadura. A eso fue. Exacto. Lo invitaron al 13, sabían cuál es su pensamiento, hizo lo que sabe hacer, negarlo, y lo echaron. Y después entonces el padre del dueño, o sea, el dueño del canal dijo, pido perdón por haberlo llevado, y el hijo, que es el que manda, dice, pido perdón a Hermógenes. Hay una cosa súper bonita, ese cuento, no sé cómo habrá quedado ese domingo después el almuerzo familiar, pero o sea, es como una cosa como así. Claro. El 13 sabe lo que piensa y habla y ha escrito Hermógenes durante años, lo llevan, habla lo mismo que dice, que es un discurso de odio porque niega la violación de los derechos humanos, y lo echan. Y ahí tenés lo que dice Constanza, nadie le está diciendo que no, pero, o sea, si lo expresa, aténgase a las consecuencias, porque ese es un discurso de odio, si tuviéramos ley lo habrían sancionado. Ya me he dado Hermógenes limpiando la vereda y pintando unas rejas y todo, porque tuvo un discurso haciendo un servicio social a la comunidad, pero eso es, o sea, lo puedes hacer, pero si lo haces, atenta a las consecuencias, porque obviamente tú estás haciendo una acción que va contra la sociedad, contra la sociedad toda. ¿Por qué contra la sociedad toda? Porque el discurso de la sociedad toda es que todos tenemos que acoger, tenemos que incluir, tenemos que respetar, y tenemos que sentir que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Si usted atenta contra eso básico, aténgase a las consecuencias, tendrá que salir a pintar paredes. Muy bien, me parece, pues. Interesantísima la conversación que hemos tenido con Constanza Valdés. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Nosotros nos vamos a ir a una pausa.